Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México ya confirmó que la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, plagió su tesis de licenciatura. ¿Qué sigue para conocer los procedimientos legales de una mujer que plagió su tesis de licenciatura y que está sentada en la Suprema Corte? Saludo al abogado Jorge Lara. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Bueno, no queda clarísimo del comunicado de la FES, de la Escuela Superior de Acatlán, creo que es. Aragón. Aragón, perdón, que la ministra plagió su tesis. No hay duda al respecto. ¿Estás de acuerdo? Habría que comentar la naturaleza y el alcance jurídico de ese documento, pero efectivamente, sustancialmente, es el documento que todos esperábamos, sí, para ya ir determinando consecuencias. Pero podemos decir, ¿la UNAM ha comprobado que se plagió esa tesis? Digamos, desde el punto de vista administrativo, la escuela interesada sí está poniendo sobre la mesa esta determinación que para algunos tendría que pasar a seguir en sede universitaria ante el tribunal universitario. Digamos que ese es el punto. Ese es el punto, porque leo también en comunicados de la UNAM que dice no hay legislación universitaria para retirarle el título a una persona. Y eso le corresponde, en todo caso, a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, primera pregunta, ¿le aventó la bolita la UNAM a la SEP, sí o no? Yo creo que la UNAM le aventó la bolita al gobierno federal. Yo creo que la UNAM, perdóname la expresión, puede ser un poco brusco, atrapó la rata. Sí. Y se la entrega al gobierno para que el gobierno la ultime. O sea, así, en ese... Me gusta, bueno, es una analogía. Es una analogía un poco brusca. Sí, pero la pone bien, ¿no? Así es. No, es decir, la UNAM no da la estocada administrativa de acuerdo a la legislación universitaria que podría también ocurrir. A ver, entonces la UNAM sí podría retirarle el título a la ministra Yasmín Esquivel. A ver, Leo, la UNAM es un órgano constitucional autónomo, sí, ¿verdad? Con jerarquía de autonomía muy importante y tiene un órgano jurisdiccional para dirimir controversias entre miembros de la comunidad universitaria. Yo mismo soy maestro de la Facultad de Derecho, académicos, maestros, alumnos. Ahí sería el espacio para que la FES Aragón pudiese sustentar, por ejemplo, la impugnación, la anulación, por ejemplo, en términos del 97 del Estatuto de la UNAM, del examen profesional, porque dice el 97 que los alumnos que hagan trampa en el examen podrán ser expulsados sin menoscabo de la anulación del examen, el examen profesional. Entonces, me parece que existiría mérito para agotar esa vía jurisdiccional adentro de la UNAM. Luego viene sede administrativa. Pero el abogado general de la UNAM parece que no está de acuerdo contigo. Conozco, leí el oficio, él se sustenta, es decir, tendría que ser una resolución fundada y motivada y luego se fundamenta también en una tesis de jurisprudencia del año 2003, que me parece que ha sido superada en cuanto al alcance y en cuanto al caso concreto. Yo, desde luego, respeto a mis autoridades universitarias como maestro y exalumno, claro. Pero creo que podría haber mérito para presentar el caso ante el tribunal universitario, porque la legislación universitaria, Leo, tiene que completarse, tiene que incluso robustecerse con la legislación del orden común. Te pongo, por ejemplo, el Código Civil. Es interesante, o sea, como supletorio, digamos. Por supuesto. Y dice el Estatuto de la UNAM que el tribunal resolverá en equidad. Es decir, los principios del derecho que nos rigen en la vida social también pueden regir ahí mismo. Te pongo el ejemplo de lo que disponen los códigos civiles sobre la simulación. Un acto que es simulado es anulable, absoluta o relativamente. Incluso puede dar lugar a la Eso es el derecho. Eso es el derecho. Y por supuesto, la UNAM podría decir, como yo no tengo esa legislación, la tomo y la como supletoria, o sea, complementaria de mi legislación. Claro, y todos sabemos que el plagio es el pecado capital en el ámbito académico. No, bueno, es que es lo más penado, claro. Ahora, en tu opinión, entonces, en ese sentido, ¿la UNAM se queda corta? Me parece que podría haber complementado el trámite universitario, intrauniversitario,
Esto pasa, como lo has dicho, a sede, digamos, a sede administrativa de gobierno federal. Sí. Sin el menoscabo, hay que decirlo, de los derechos que le asistan a la ciudadana Yasmín para, por ejemplo, hacer valer juicio de amparo u otro tipo de recursos. ¿Por qué razón? Porque al final del día se trataría de deprivarle a ella del derecho que alega tiene para ejercer la carrera de abogado. Y el artículo 14 constitucional también es muy claro. Cualquier deprivación, cualquier acto de privación de derechos tiene que ser realizado ante un juez con las garantías del debido proceso un juez y la garantía de audiencia. ¿Tendría que ser en este caso un juez del Poder Judicial o puede ser un juez universitario? Un juez, bueno, por eso nos retrotraemos al tema de sede universitaria, pero también el trámite ante SEP yo creo que tendría que poder ser visto ante un juez del Poder Judicial con el tema de los impedimentos y tal, o un juez del Tribunal Administrativo, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que son quienes instruyen el procedimiento administrativo que se puede aplicar en estos casos. A ver, Jorge, yo creo que es muy importante aquí seguir las formas legales, desde luego, pero a mí me queda claro que una vez que se comprobó el plagio, pues hay que quitarle ese título. O sea, a mí me queda, o sea, de sentido común, ¿me entiendes? Yo creo a ver, si la señora hizo trampa, copió o compró una tesis, etcétera, no merece tener su título universitario. ¿Estás de acuerdo con ese concepto de sentido común? Totalmente de acuerdo. En el fondo, eso es lo que corresponde. Sí. Hay que acudir. La pregunta es quién lo decreta. ¿Quién y cómo? Sí. El cómo es el proceso, que son estas avenidas que estamos indicando. Sí. Y el quién es las instancias correspondientes. En este caso ya tiene, ¿verdad? Y el presidente ha sido muy vocal, ya tiene ahorita el tema la Secretaría de Educación Pública, la Dirección de Profesiones, que desde luego tiene las facultades para hacerlo. Y desde luego... Pero, por ejemplo, o sea, yo soy muy escéptico que la SEP va... Pero imagínate, Leo, el costo político de tener esta circunstancia pues sí, orbitando todo el tiempo. Hay una tercera avenida, que es la avenida moral, que es que en conciencia la ciudadana Esquivel pues tome las decisiones que debe Eso, de tomar. Jorge, al parecer no va a ocurrir, por lo que veo. Por lo que Yo estoy de acuerdo contigo, por la dignidad y el respeto que merece la Corte, que merece la UNAM y que merece ella misma, creo. Exacto. Debería de retirarse de la Suprema Corte, pero ahorita que estamos grabando hasta ahorita que estamos grabando este programa, no ha ocurrido, ¿no? Eso sería, yo creo, lo conducente. Y ya, ahí muere, porque creo que Yasmín Esquivel no solamente no puede ser ministra de la Corte, no puede ser abogada. No puede ser abogada. Porque no es abogada. Claro. O sea, porque no hizo el proceso que se necesita para, como tú, que eres abogado, tú sí te quemaste las pestañas para seguir, ¿no? Y muchos lo hemos hecho, por bueno, supuesto. Pues yo también no soy abogado, pero hice mi tesis de licenciatura, ¿no? Y Leo, creo que también el problema son lo que viene, ¿no? Sí. Porque tarde o temprano esto tendrá que determinarse y las consecuencias jurídicas de las determinaciones en las que ella pudo intervenir como abogada, como magistrada aquí en Ciudad de México, como ministra, esa es otra gran discusión. Sí, eso lo tendremos de problemas también muy interesantes. Jorge, me queda un minuto y sí te quiero preguntar. Si la ministra dice, yo no copié, yo sigo siendo abogada y no le quitan el título, ¿alguien de fuera puede obligarla a retirarse de la Suprema Corte? Bueno, esto tendría que conocerse en la instancia disciplinaria de la Suprema Corte, que es la Contraloría Interna. En la ley de profesiones, por ejemplo, existe la acción popular, así le llama, es interesante, acción popular para exigirle a la SEP que revoque o que ponga orden para quien se esté ostentando con un título ilegalmente tramitado. Entonces, sí hay formas, y una muy importante, el juicio político. O sea, el Senado. Es la Cámara de Diputados. Perdón, la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados instruye el juicio político. ¿Pero el juicio político es para quitarle el fuero? No, ese es el procedimiento de declaración de procedencia, que es el desafuero. Okay. El juicio político es para destituir o inhabilitar a un servidor público de esta calidad, de este rango,
para destituirlo del servicio público y para inhabilitarlo. La Cámara de Diputados lo instruye y luego el caso se presenta a jurado en el Senado. Pero esas son todas las posibilidades que hay. En 10 segundos, dime, Jorge, tú que eres abogado, ¿qué te dice toda esta historia de que esté sentada en la Suprema Corte de Justicia una mujer que ya dijo su universidad que plagió la tesis? 10 segundos. Es un acto muy, muy preocupante de corrupción que va a seguir contaminando la vida pública, el escepticismo en nuestras instituciones y el deterioro en el Estado de Derecho. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Y gracias a usted. Muy buenas noches.